Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, te voy a hacer un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Esta semana te hablaré de novedades en Instagram con los Live Rooms y sobre el error que hizo que desaparecieran los likes. También sobre los avances en Twitter Spaces y en los Shorts de YouTube, que ya están en España. Te contaré de igual forma otras novedades en Facebook, que lanzó una app para rapear y que estudia incluir realidad aumentada en sus próximas gafas. Y adicionalmente, Clubhouse estrena actualización, WhatsApp los stickers personalizados y también te contaré sobre la migración de youtubers a Twitch. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Shorts de YouTube llega a España. La alternativa de YouTube a TikTok, los Shorts, los cortos en España, llega aquí casi 6 meses después de que fueran presentados oficialmente y se pusieran en funcionamiento ya en la India. Como ya te dije en su momento, los cortos llega en fase beta con la intención de equipararse hasta cierto punto con TikTok y también, claro, por extensión, con los Reels de Instagram. En la aplicación móvil de YouTube, los cortos se muestran en forma de carrusel, con vídeos cortos de hasta 60 segundos y en formato vertical. Pero ojo que si lo editas directamente desde la aplicación de YouTube, el contenido solo puede durar 15 segundos. Pero si cuelgas un vídeo en vertical en tu canal de YouTube con el hashtag Shorts, también saldrá en el carrusel. Por cierto, su interfaz es muy parecida a su competencia y en los próximos días te explicaré cómo subir un vídeo en Shorts. Estate atento. Instagram lanza Live Rooms, transmisiones en directo de hasta 4 personas. Los Live Rooms llega como parte de una estrategia enfocada al vídeo por parte de Instagram. Y es que con la pandemia el consumo de vídeos se intensificó y muchos artistas y personalidades se lanzaron a los directos para comunicarse con sus fans. Hasta ahora solo era posible realizar transmisiones en vivo con una persona invitada, por lo tanto 2 personas en el mismo directo, por lo que el integrar 2 más aumenta las posibilidades para los creadores de contenido. Live Rooms también hará uso de las insignias, una opción de pago que desbloquea opciones adicionales para los fans y que vemos en otros servicios como Twitch. La interfaz de los Live Rooms se adapta dependiendo de la cantidad de personas, aunque el anfitrión siempre permanecerá en la parte superior. Los directos tienen una duración de hasta 4 horas y no será necesario añadir a todos los participantes desde un inicio. Además, la invitación para integrarse a un Live Rooms puede hacerse en cualquier momento, o sea que mola bastante. TikTok e Instagram se vuelven tiendas. Los usuarios de redes sociales como TikTok e Instagram podrán adquirir productos y servicios este 2021 también a través de estas plataformas, gracias al llamado e-commerce. Y es que el comercio algorítmico facilita botones de compra directa al contenido que ofrecen estas plataformas y puedes hacerlo todo directamente desde allí, ver el producto y comprarlo. Y los expertos predicen que esta será una de las principales tendencias este año y aseguran que su uso guarda más relación con la tienda de impulso que con la publicidad. ¿Tú qué opinas? ¿Que has comprado algo por estas redes? Instagram dejó de mostrar los me gusta por error. Por unas horas de la madrugada del 3 de marzo, de repente, toda la información de los likes desapareció de los perfiles de los usuarios, así como de prácticamente todos los contenidos subidos a la red social. Y esto sí que mediara un aviso previo o alguna publicación en las redes sociales de la aplicación, lo que causó más estragos todavía, ya que nadie sabía si todo era un error o la llegada de un nuevo formato que se viene anunciando por meses, donde los likes dejarán de ser importantes en la plataforma. Según la propia Instagram, todo se debió a un error relacionado a las pruebas que no salió bien, y por ello afectó a todos los usuarios. Facebook lanza Bars, un TikTok para rapear desde el móvil. El equipo de experimentación de nuevos productos de Facebook ha lanzado una aplicación llamada Bars y lo hacen para potenciar la popularidad de los raperos y compartir así sus creaciones musicales. Los usuarios pueden seleccionar miles de ritmos para usarlos de base y escribir así sus propias canciones. Y también existe la opción de sugerir rimas automáticas mientras se compone la letra. Pero si te gustan los retos, la aplicación te ofrece el modo desafío para hacer una canción con palabras que son sugeridas de manera automática. Facebook estudia añadir reconocimiento facial a sus gafas inteligentes.
Andrew Bosworth, vicepresidente de Facebook para realidad aumentada y realidad virtual, ha afirmado que en la actualidad se están debatiendo sobre la conveniencia de añadir estas funciones a las gafas inteligentes que presentarán este mismo año. Y aunque puedan ser innovaciones interesantes para el usuario, desde Facebook son conscientes de los impedimentos legales con la normativa vigente en muchos territorios y que a lo mejor no se puede hacer. Pero bueno, ya sabemos que Facebook tira primero la piedra y después pregunta. Clubhouse estrena la posibilidad de crear clubs sin autorización previa. Clubhouse está implementando una nueva funcionalidad que deja a los usuarios crear sus propios clubs o grupos basados en intereses comunes a los que otros usuarios pueden unirse sin necesidad de la aprobación de la compañía. La característica es la mayor actualización de la app desde que abriese sus puertas hace unos meses. El sistema de monetización es la causa de la migración de youtubers a Twitch. Sí, es un secreto a voces, y es que el Rubius, Auronplay, The Gref y muchos otros youtubers estén pasando a Twitch, y esa lista va aumentando y es cada vez mayor, y todo hace indicar que no serán los únicos. Las condiciones y requisitos que ofrece Twitch para que los creadores de contenidos puedan monetizar sus vídeos son mucho más asequibles y fáciles de cumplir en la red social de Amazon. En cambio aquí en las de Google es bastante peor. Básicamente, para poder cobrar algo en Twitch es necesario haber emitido al menos 8 horas de vídeo durante los últimos 30 días repartido durante al menos 7 días, con un promedio mínimo de 3 espectadores en tus vídeos y contar con 50 seguidores en tu canal. Twitch también ofrece otras alternativas como los partners o las suscripciones. Y gracias a ese sistema de mecenazgo, con mucha menos audiencia que en YouTube, es posible ganar más dinero en Twitch. Por cierto, es posible que dentro de poco también esté allí. Twitter avanza en las pruebas de Audio Spaces. Twitter Spaces abre paso con una nueva manera de comunicarse con otros usuarios de forma más dinámica y cercana. El objetivo inicial de esta idea era reducir la posibilidad de recibir acoso dentro de la plataforma, pero el proyecto pretende ir más allá y competir también con Clubhouse. Al configurarla, puedes elegir quiénes pueden unirse con privilegios para hablar. Y para ello, debes elegir entre todos personas a las que sigues o solo las personas a las que tú digas. De momento, un máximo de 10 personas pueden hablar al mismo tiempo, pero no hay límite en el número de oyentes. Las pruebas de esta función ya se están haciendo en dispositivos Android, pues se había empezado solo con iOS. WhatsApp permite crear stickers animados propios. WhatsApp continúa añadiendo novedades y una de las que ya está aquí es la posibilidad de que los usuarios puedan instalar o crear sus propios stickers animados para añadir a sus mensajes. Por el momento, esta opción está disponible únicamente para los usuarios de Brasil, Indonesia e Irán, pero en los próximos días debería comenzar a estar disponible de forma paulatina en el resto de países donde WhatsApp está operativo. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. Tela, las noticias de esta. Ha sido guay, ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues darle a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.